Bien, el presente vídeo lo vamos a utilizar para redactar un artículo y utilizar el plugin de SEO by Yoast. En la parte de administración de lo que es WordPress os puedo mostrar en lo que es el blog de fabia.es qué artículos están en draft o lo que son borradores y fijaos cómo aquí tenemos un semaforito de color amarillo o incluso verde que indican el estado o lo bueno que es de cara a buscadores. Lo mejor es revisar un ejemplo como es el de 3 casos típicos de principiantes en el e-commerce. El cuarto es el mejor. Vamos a ver por qué está de color verde. Si os fijáis, a la hora de escribir un artículo, tenemos el título, tenemos la URL que la podemos editar. En este caso, fijaos cómo la URL no coincide con lo que es el título porque lo he intentado orientar a la palabra clave. Y después en el título lo he hecho un poco, digamos, sensacionalista o lo que se suele llamar, pues bueno, aplicando copy. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, algunas de las reglas para postear de cara a buscadores o SEO friendly, pues bueno, fijaos los párrafos, fijaos las negritas, ¿vale? Fijaos que esto de aquí, si nos vamos a la parte de text o de HTML, estamos jugando con los H2, aquí abrimos el H2 y aquí lo cerramos, esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Después fijaos todo el tema de los enlaces, insertamos imágenes, en todos estos enlaces también tenemos tanto follow como no follow, de nuevo volvemos a escribir negritas, volvemos a escribir H2, H3, como es este caso, ¿vale? Insertamos de nuevo imágenes, bien, todo esto es simplemente escribir el artículo. Aquí vamos a comprobar, digamos, en la parte, si os fijáis, la parte del plugin de SEO by Yoast que nos indica el estado de lo que es el artículo. Fijaos que aquí le tenemos que poner lo que es la palabra clave. En este caso he seleccionado tienda online. Es bueno no repetir estas palabras clave o que de alguna manera cada artículo de nuestro blog tenga asociada una palabra clave distinta al resto de artículos. En este caso, fijaos que lo principal es que esté en la cabecera. En este caso no está y a pesar de ello, digamos, lo tengo verde. Pero sí que está en el título. ¿Lo veis? Está aquí. ¿Está en la URL? Sí. ¿Y está en el contenido? Sí. ¿Vale? En el meta description, que es aquí, no aparece. Realmente sí que aparece, pero aparece en plural. Así que lo único que tenéis que tener en cuenta es que se es muy estricto a la hora de poner la palabra clave. ¿De acuerdo? Este es, digamos, una manera rápida de ver cómo lo estamos haciendo de cara a SEO. Fijaos como el título SEO lo podemos modificar y la meta description también. Y muy importante, daos cuenta de que no nos está pidiendo un campo para meter las palabras clave, las keywords, porque desde hace bastante tiempo, digamos, los buscadores, y en concreto Google, al haberse abusado de los meta keywords, pues no los utiliza directamente, los ignora. Y también tenéis un vídeo de Matt Cutts donde, de alguna manera, os lo indica. Si nos vamos a la parte de análisis, fijaos, aquí nos comenta que la descripción se ha especificado, pero no contiene la palabra frase, como habíamos visto, y después fijaos todas estas opciones que tenemos aquí. Lo que está en verde, evidentemente, es que lo estamos haciendo bien, y el resto es que no lo estamos haciendo del todo bien. Fijaos como aquí nos habla, bueno, de un parámetro, ¿vale? Que nos dice, bueno, intenta hacer frases más cortas. Después nos habla de la densidad de palabra clave, que es un poco baja, se ha encontrado 14 veces. Después que las imágenes no tienen los alt, eso es importante incluirlo. El título de la página contiene la keyword o la frase, pero no aparece al principio del artículo, etcétera, etcétera. Pero fijaos, es bueno poner enlaces no follow, no lo perdáis de vista, ¿vale? Dice existen 3 no follow y 11 normales. Digamos, la palabra aparece en 3 de 7 subheadings, la palabra aparece en la URL, es decir, todo lo que hemos visto, incluso te cuenta el número de palabras en lo que es el contenido, es decir, que tenga más de 300. Estas son recomendaciones del plugin. Como ya sabéis, tenemos un artículo donde nosotros hemos elaborado también una pequeña guía, por decirlo de alguna manera, de SEO para bloggers. La tenéis aquí. Nos vamos al blog, aquí mismo. ¿De acuerdo? Aquí le podéis pegar un vistazo.
a consejos. Y de todo esto quería mostraros esto de aquí. Ya que estamos en WordPress, me gustaría comentar este plugin que se llama Social Locker. Este plugin cuesta, creo que son $20 solo y nos permite, digamos, generar una estrategia de crecimiento bastante importante. Al fin y al cabo, lo que estoy diciendo es que te doy este contenido gratis, es hacer un poco de inbound marketing, pero ¿a cambio de qué? A cambio de que me tuitees, de que lo compartas y sobre todo intentar, si está relacionado con temas profesionales, pues que se comparta en LinkedIn. ¿De acuerdo? Insisto, se llama Social Locker. Y con una pequeña inversión, porque no todo es gratis, a veces vale la pena gastarse un poquito de dinero, podemos hacer que nuestro contenido se viralice a través de redes sociales, de otros blogs, etcétera, etcétera. Hablando de Social Locker, fijaos, si lo buscamos en los buscadores, ¿qué tenemos? Esto de aquí. Social Locker, como he dicho, lo podéis comprar en ThemeForest. Y bueno, fijaos, ya que lo hemos buscado, el tema de los Rich Snippets. ¿Vale? Que, digamos, aumenta, siempre lo comento, aumenta el CTR siempre que consigamos meter en los resultados de búsquedas este tipo de estrellas. Si entramos, lo tenemos aquí, ¿vale? Fijaos que por $24 lo podemos comprar y sin ningún problema. ¿Qué quería comentaros de ThemeForest? Siempre lo suelo comentar en las clases, pero que es un buen lugar para encontrar plantillas tanto de WordPress como de Magento, de PrestaShop, etcétera, etcétera. Es decir, es un marketplace de código, de PSDs, como podéis ver aquí, de todo tipo de, digamos, material relacionado con lo que es la programación o el software. No lo perdáis de vista y sobre todo revisar las plantillas de WordPress. A continuación, lo que vamos a hacer es revisar cuáles son las partes importantes a la hora de escribir un post. Si os habéis fijado en este artículo, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo hemos dicho antes, tenemos el título, tenemos la URL y tenemos la parte de administración, que es un editor What You See is What You Get. Fijaos, a la hora de insertar imágenes, nos vamos a Add Media y o bien las subimos o bien las seleccionamos de lo que es nuestra librería. Aquí aparecerán todas las que hayamos subido con anterioridad. Estas son algunas de ellas. Si lo que queremos es añadir un formulario de contacto, todo esto se debe a que hemos añadido, bueno, en este caso en concreto, lo veis aquí, el formulario de contacto. ¿De acuerdo? Y después tenemos las típicas, la negrita, cursiva, el tachado, las viñetas, etcétera, etcétera. Hay una parte que interesa verla, que es la etiqueta More, ¿vale? Si os fijáis, la tenéis aquí. ¿Para qué sirve esta etiqueta? No la voy a utilizar en este artículo, pero simplemente cuando estamos en lo que es la portada y ponemos el seguir leyendo, es el momento en el cual incrustamos precisamente ese seguir leyendo o leer más, ¿de acuerdo? Esta etiqueta se suele poner, de alguna manera no afecta cuando estamos viendo el artículo, digamos, completo, pero sí que afecta sobre todo cuando tienen que cortar para poner el seguir leyendo o el leer más. Yo la voy a eliminar porque en este artículo no la voy a utilizar. Y después el resto de digamos, opciones son las típicas de los editores. Fijaos que como aquí yo tengo el Social Locker, porque he instalado ese plugin, pero, digamos, lo que quiero que veáis es esta parte de aquí, donde podemos, digamos, jugar con esas palabras de H1 y H2, que, como sabéis, influyen a la hora del posicionamiento en buscadores. Los H1, los H2, digamos, suelen remarcar palabras clave o títulos y encabezados. Esto en cuanto a lo que es la generación de contenido. Importante. Fijaos como esta de aquí es la parte, digamos, de edición que conocemos todos, que todo lo que escribimos, digamos, nos aparece ya formateado, y esta es la vista HTML. Antiguamente se llamaba HTML, pero ahora se llama text. Fijaos como, por ejemplo, cuando metemos una negrita, ¿qué ocurre? Nos mete las etiquetas strong o B. En este caso, aquí los H2, como veíamos, y después cuando metemos, por ejemplo, un enlace, ¿qué tenemos? El Ahref, con el título, con la URL, lo podemos ver aquí, ¿vale? Con ese tal y este cerrando la etiqueta. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, tenemos las imágenes, como podemos verlo aquí. Ya os digo que esto es si sabéis un poco de HTML. Si no sabéis, no pasa nada, porque ya os digo que con el editor visual lo tenemos. Por otra parte, ¿qué es lo que podemos hacer con un post? Imaginaos que no terminamos ese artículo. ¿Qué podemos hacer con él? Pues bueno, lo marcamos de la siguiente manera. En lugar de publicarlo, su estado sería draft o borrador. De esa manera no se publicaría y lo dejaríamos pendiente. Por otra parte, fijaos como también es importante tener las revisiones,
por si de alguna manera hemos hecho algún cambio, podemos volver a la versión anterior o a la versión inicial. Es decir, nunca se pierden los cambios. La visibilidad puede ser pública o bien le podemos meter contraseña o hacerla privada o para determinados tipos de usuarios, ¿vale? Lo normal es que sea pública, pero si es un contenido restringido, le puedo poner, ya os digo, un password. Fijaos cómo también es importante el tema de la fecha. En principio, podemos llegar a pensar que un artículo lo publicamos cuando lo terminamos, pero no es así. Realmente, digamos, en los blogs más o menos profesionales lo que se hace es escribir y después se planifica la publicación porque vale más la pena a nivel también de, sobre todo de SEO, digamos que los contenidos se publiquen periódicamente y no de repente que el mismo día se publiquen 5 artículos seguidos. Se trata, por ejemplo, de planificar durante toda la semana esos artículos para que aparezcan de manera periódica. Entonces, todo eso se planifica de este modo, ¿de acuerdo? Esto es un artículo es una opción del Jetpack que lo que nos permite es, digamos, enlazarlo con las redes sociales, de manera que cuando lo publico, ¿qué ocurre? Que lo puedo publicar automáticamente en LinkedIn, en Facebook, Twitter, etc. Y esto, como habíamos visto, es la parte del plugin de SEO by Yoast. Muy importante, el tema de las categorías. Siempre que escribimos un artículo, lo debemos de categorizar, ¿de acuerdo? Ni Matt Cutts, que es el fundador de WordPress, ha sabido explicar la diferencia entre categorías y tags. Pero yo lo puedo explicar de la siguiente manera. Digamos que las categorías tienen... a mí me gusta considerar antes las categorías que los tags o las etiquetas. Entonces, las categorías sí serían las secciones de los posts, de los artículos. Sería, si fuera un diario, por ejemplo, pues serían las secciones de nacional, internacional, deportes, etc. Y las etiquetas se utilizan, digamos, para marcar esos artículos para decir que van sobre una temática en concreto, es decir, la temática de la etiqueta. De este modo, interesa que los artículos tengan una categoría o dos como mucho, no por nada, sino si ponemos muchas categorías, el contenido puede resultar duplicado de cara a los buscadores. Y bueno, hay autores que no utilizan etiquetas. También, digamos, aquí en Tools tenemos, digamos, herramientas que lo que hacen es convertir las etiquetas en categorías y las categorías en etiquetas si llegado a un punto decidimos cambiarlo, porque a veces suele ocurrir. Entonces, fijaos, esta suele ser una parte bastante complicada porque nos solemos liar. Yo siempre recomiendo que cojamos papel y lápiz antes del blog y que pongamos las secciones de las cuales queremos hablar. Y después que etiquete esos artículos en función de si van a ser, digamos, unos artículos que tocan diferentes temáticas, como es en este caso. En este caso estábamos hablando de Magento y estábamos hablando de WordPress. Yo he considerado que, digamos, Magento y WordPress no son una categoría de mi blog. Las categorías son, digamos, para mí una entidad superior. Hablo de e-commerce y en este caso, como, digamos, subtemas, toco Magento y toco WordPress. Pero también puede ocurrir que yo decida cambiar, digamos, la estructura de mi blog y si hablo mucho de Magento y le doy mucha prioridad, convierto a Magento en una categoría, pero no es el caso, ¿de acuerdo? Posiblemente en un futuro sí, yo coja y meta WordPress como categoría de mi blog, pero prefiero hablar incluso de, fijaos, cuando hable de WordPress puedo tener, normalmente los artículos quizás estén marcados con la categoría de marketing de contenidos y seguirán teniendo la etiqueta de WordPress. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ya os digo que os pasaré varios enlaces que están en el campus para explicar la diferencia, aunque podéis hacer realmente lo que queráis. Y ya para terminar lo que es la parte de escribir un artículo, me gustaría simplemente comentar que aquí, fijaos, todas estas opciones donde podemos poner el autor, la manera de compartir y demás, lo podéis modificar en una parte superior que la tenéis aquí, que son las Screen Options. Todo esto es la parte que vosotros queréis que aparezca, digamos, en esta pantalla de lo que es el artículo o la entrada. Y por último, lo que voy a hacer a continuación es escribir un artículo nuevo en el post de fabia.es para que veáis cómo automáticamente cuando lo escriba va a aparecer en la sección de blog que yo tengo. ¿De acuerdo? Fijaos, como de este modo, una vez me ponga a escribir, todo el contenido que publique lo podré modificar.
fijaos cómo de repente ha aparecido esta URL que yo intentaré hacer SEO friendly. Las palabras clave que me interesa quizás sean WordPress, plugin, WordPress, SEO, esta la quito, y Yoast, ¿de acuerdo? Ese va a ser mi título. Y ahora, bueno, voy a escribirlo un poco y me vuelvo a conectar. Y me vais a disculpar porque me he equivocado, porque no es blog tag, sino que es tal cual, porque el WordPress está instalado en fabia.es. Bien, ¿qué es lo que vamos a obtener con esto, con este enlace? Pues fijaos, esto es un enlace interno que también los buscadores lo, digamos, le dan buena puntuación. Entonces, cuando yo accedo a esta URL, fijaos, me muestra todos los artículos de mi blog que tienen esa etiqueta de WordPress. Lo podéis ver aquí, lo podéis ver aquí, etcétera, etcétera. Si yo hago clic en Magento, pues saldrá todos los que están en Magento. Hago clic aquí, tag barra Magento, y nos van a aparecer todos los que hablan de Magento. Esto es bueno, vamos a utilizar este tipo de enlaces internos. Bien, volviendo aquí, hemos utilizado enlaces, algunos de ellos los tendríamos que poner follow y no follow. Aquí estoy poniendo de nuevo negritas, puedo insertar imágenes y aquí, bueno, al final introduciré el vídeo. ¿Cómo introduciré el vídeo que os estoy contando a continuación? Embebiendo el código HTML, ¿vale? Y lo tendría que pegar en la parte de text, en la parte de HTML. ¿De acuerdo? Me vendría aquí, copiaría y pegaría el texto. Fijaos como también, ¿qué estoy utilizando? Estoy utilizando palabras clave que en principio quiero que el buscador sepa que estoy utilizando, ¿vale? Como planificación de artículos, a lo mejor podría yo coger, por ejemplo, en este caso, una palabra clave, bueno, categorías y tags, que es algo que me interesa, o en este caso yo pondría duda entre categorías y tags. Por cierto, para que veáis un poco una explicación sobre qué haría yo en este caso a la hora de escribir, pues bien, ¿cómo categorizaría yo este artículo? Pues bien, a la hora de escribir una categoría, pues como estamos hablando de WordPress, me vendría a marketing de contenidos, en mi caso, porque en mi blog lo tengo aquí. Y por aquí yo pondría WordPress. Fijaos cómo me las sugiere. Y voy a crear una nueva, que todavía no había creado, que es vídeo tutorial, si no recuerdo mal. Y a ver, un segundito. Estas son las que tengo de momento y son las que voy a dejar al final. Lo que me he dado cuenta es que como tengo este artículo de aquí, vídeo gratuito, ¿qué voy a hacer? Voy a meterme en este artículo que ya tenía, lo voy a editar y le voy a poner la etiqueta vídeo tutorial que todavía no está creada. Tendría que guardarla. Un segundo y lo vamos a ver enseguida. Voy a poner... ¿Vale? La añado y ya la tengo. Vale, le doy a update, lo guardo. Y siguiendo con este, pues voy a pasarle de nuevo... Fijaos cómo, digamos, me sugiere el Yoast que le escribo una metadescripción. Y esto sería lo que aparecería en los resultados de la búsqueda. Acordaos que WordPress tiene la P en mayúscula. Este tipo de artículos son los que normalmente, pues bueno, llaman la atención o aumentan el CTR. La guía definitiva de WordPress, del plugin Yoast para WordPress, etc. Y aquí debería de completar más, lo vamos a ver un poco más tarde. ¿Vale? Lo voy a dejar así. Esto, vale, también lo vamos a dejar. Y lo único que me queda es, bueno, ahora en este caso lo guardaría en borradores y ya veréis, no lo vamos a ver en este vídeo, pero podéis comprobar que este artículo estará colgando ¿de dónde? En blog, en esta sección de aquí. Cuando termine el vídeo, lo edite, veréis cómo ya estará disponible.
Así que nada, muchas gracias por la atención y nos vemos en breve.